Carl Gustav Jung, influyente psicólogo suizo, fue pionero en la expansión del psicoanálisis más allá de las fronteras establecidas por Sigmund Freud. La teoría junguiana, conocida como psicología analítica, se caracteriza por la introducción de conceptos fundamentales que han dejado una marca duradera en el campo de la psicología, conceptos que han servido para un análisis profundo y críticas importantes de nuestra cultura. Veamos algunos de estos principios e ideas. Carl Jung, en efecto, dividió la personalidad en dos partes: el yo o ello, que es la parte de la personalidad que está en contacto con el mundo consciente. El ego es responsable de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones conscientes. Y el inconsciente, que se divide a su vez en inconsciente personal e inconsciente colectivo. El inconsciente personal es la parte de la personalidad que está formada por los recuerdos y experiencias que hemos reprimido u olvidado. El inconsciente personal puede influir en nuestro comportamiento y pensamientos conscientes, aunque no seamos conscientes de ello. El inconsciente colectivo, a su vez, es una capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad. La humanidad posee un inconsciente colectivo compuesto por imágenes y pensamientos ancestrales, a modo de herencia espiritual del género humano, y que se manifiestan mediante sueños, mitos, religiones o fantasías inconscientes. A ella pertenece lo mejor y lo peor de la humanidad a lo largo de la evolución. Algunos de estos arquetipos incluyen el héroe, el sabio, la madre, el padre, la sombra, etc. La relación entre el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo es dinámica y compleja. El ego está constantemente interactuando con el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego se nutre del inconsciente personal, que proporciona al ego información y energía. El ego también se relaciona con el inconsciente colectivo, que proporciona al ego modelos y patrones de conducta vinculados a la experiencia de la humanidad. Jung creía que la personalidad sana se caracteriza por un equilibrio entre estas tres partes y con el entorno. Cuando una de estas partes se vuelve demasiado dominante o reprimida, tienen lugar conductas no adaptativas y pueden producir trastornos psicológicos en el individuo. En cuanto a la cultura, Carl Jung la concibió no solo como un sistema de normas y valores externos, sino también como un fenómeno arraigado profundamente en la psique humana. La cultura es producto de las acciones de los individuos y sus relaciones mutuas, en cuanto influidos por los arquetipos, pero esta cultura tiene siempre que adaptarse a las circunstancias y contexto en que se inserta dicha cultura, creando instituciones y estructuras culturales propias y particulares de la cultura de referencia, que a su vez influye sobre los individuos. La relación entre individuos y cultura de este modo es una interacción constante y bidireccional. Los arquetipos que poseen los individuos en su inconsciente colectivo se determinan con unos contenidos u otros diferentes en función de las circunstancias y contexto histórico particular en que se da esa cultura. Según Jung, cada cultura, en función de sus necesidades propias, otorga más importancia a unos arquetipos que a otros y les da un significado u otro en sus mitos, relatos, arte e instituciones. En la psicología analítica de Carl Jung, la relación entre cultura e individuo juega un papel crucial en el proceso de individuación de los miembros de la cultura. Jung propuso que la individuación es un proceso intrínseco de autorrealización y desarrollo personal que solo puede darse en el marco de la cultura, al proporcionar símbolos, mitos y estructuras simbólicas que dan identidad, sentido de grupo y estructuran la sociedad de referencia de un modo adaptativo. Sin embargo, Jung también advertía sobre los peligros de la identificación excesiva con las normas culturales, ya que esto podría limitar el proceso de individuación, llevando a una conformidad excesiva. De eso nos disponemos a hablar ahora, de la crítica de Jung a la cultura occidental a partir de sus conceptos, principios y premisas. Carl Jung creía, en efecto, que la cultura tiene un impacto significativo en el desarrollo de la personalidad. La cultura nos proporciona modelos a seguir, valores y normas que nos ayudan a formar nuestra identidad. Sin embargo, Jung también creía que la cultura puede reprimir los aspectos individuales de la personalidad. Esto puede ocurrir cuando la cultura es demasiado restrictiva o cuando no permite la expresión de la diversidad. Por otro lado, cuando la cultura ofrece modelos arquetípicos contradictorios entre sí, puede crear confusión y ansiedad en las personas. Las personas pueden sentirse presionadas
para cumplir con expectativas contradictorias, lo que puede conducir a sentimientos de fracaso y frustración. Asimismo, cuando la cultura ofrece arquetipos inalcanzables, puede crear una sensación de desilusión y desesperanza en las personas. Las personas pueden sentir que nunca podrán alcanzar sus metas, lo que puede conducir a una sensación de impotencia y resentimiento. Según Jung, los gobernantes y líderes políticos también pueden llegar a definir y dar sentido a los arquetipos colectivos en función de sus propios intereses, a menudo en detrimento de cualquier forma de oposición. Por ejemplo, un líder político puede explotar el arquetipo del héroe nacional para consolidar su poder, promoviendo narrativas que exaltan la grandeza de la nación y su papel como líder indiscutible. Según la perspectiva de Jung, asimismo, la cultura no solo proporciona arquetipos que son beneficiosos y adaptativos, sino que también puede ofrecer arquetipos que resultan no adaptativos en relación con la naturaleza y en comparación con otras culturas. Esta idea refleja la capacidad de la cultura para influir en la psique colectiva de manera tanto positiva como negativa. Las ideas de Carl Jung sobre el hombre y la cultura, que hemos visto hasta aquí, han sido objeto a su vez de críticas de diversos ámbitos. Algunas de las críticas más comunes que se han realizado contra Jung son las siguientes. Jung no proporcionó pruebas empíricas para apoyar sus ideas, lo que ha motivado algunas críticas de que sus ideas son especulativas y no pueden ser verificadas. La psique humana, según Jung, se divide en dos partes, el consciente y el inconsciente, que a su vez se divide en inconsciente personal y colectivo. Ante esto, algunos críticos han argumentado que la psique humana es más compleja y que no se puede dividir en dos partes tan simples. La salud mental, según las teorías de Jung, es un equilibrio entre el consciente y el inconsciente. Según algunos críticos, la salud mental es más compleja y no se puede definir simplemente como un equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Jung asimismo creía que los arquetipos son patrones universales de la psique humana. Frente a esta idea se le ha reprochado que los arquetipos son construcciones culturales que varían de una cultura a otra. La cultura en la psicología de Jung es un producto del inconsciente colectivo, pero la cultura, tal como se le ha criticado, es un producto de la interacción entre la psique individual y la sociedad. Otra crítica muy importante que se ha hecho a Jung es el haberse olvidado de la importancia de los aspectos económicos, socioeconómicos, a la hora de definir y estructurar una sociedad, frente a las ideas de Jung, que parece concebir la sociedad como un reflejo de la interacción entre los miembros de la cultura. En general, las ideas de Jung sobre el hombre y la cultura han sido influyentes, pero también han sido objeto de críticas. Estas críticas han llevado a algunos psicólogos a reinterpretar o rechazar las ideas de Jung.